Millones de personas intentan manifestar desde la tensión. Repiten frases, llenan cuadernos, crean tableros y se aferran a rituales como si el universo premiara la cantidad de intentos. Creen que esforzarse más es señal de compromiso, pero el campo cuántico no responde a tu cansancio, no mide sudor, no cuenta repeticiones. El campo responde siempre a lo que eres, no a lo que intentas ser. Imagina un espejo. Le suplicas que sonría, lo ordenas, analizas cada detalle buscando un cambio. Pero el reflejo permanece inmóvil hasta que tú cambias primero. El campo opera con esa misma honestidad radical. No puede mentirte. Si vibras frustración, recibes frustración. Si vibras carencia, recibes carencia. Las palabras no disfrazan la frecuencia. El reflejo nunca se confunde. Por eso tanta gente se agota. Confunden movimiento con alineación. Acumulan técnicas esperando que alguna rompa el hechizo, pero la realidad no se rinde ante la cantidad, se rinde ante la coherencia. Una frecuencia clara mueve universos. 10 rituales incoherentes no mueven nada. Aquí aparece la primera clave práctica. La próxima vez que intentes manifestar algo, haz una pausa de unos segundos. Respira y pregúntate con honestidad. ¿Lo que estoy sintiendo ahora se parece a cómo se sentiría la versión de mí que ya lo tiene? Si la respuesta es no, no estás fallando. Solo estás viendo tu verdadero punto de partida. Y el campo siempre responde a ese punto de partida, no al discurso que pones encima. La mente quiere que cueste, porque cree que el valor está en la lucha. Pero la manifestación real es simple, silenciosa e inmediata. El campo responde al estado, no al drama. La pieza perdida nunca fue más esfuerzo, siempre fue alineación interna. Si el estado es el único lenguaje que el campo escucha, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué debe alinearse primero antes de cualquier afirmación, visualización o ritual? Hay una frecuencia que colapsa la realidad de forma instantánea, y hasta que no la ajustas, todo lo demás es ruido. En el núcleo de la física cuántica hay un descubrimiento que desmonta la lógica lineal. Las partículas no existen en un estado fijo hasta que son observadas. Permanecen en superposición, como una nube viva de posibilidades, hasta que el acto de observar colapsa esa onda en un solo resultado. Esto no es una idea reservada para laboratorios, es la mecánica íntima de tu vida. Tú eres ese observador. La realidad no necesita semanas para reorganizarse. Está siempre vibrando, lista para colapsar al instante en cuanto la señal que emites es coherente. Cuando el observador es difuso, el colapso es caótico. Cuando el observador es claro, el colapso es preciso. Así de simple, así de radical. Por eso la alineación funciona de inmediato. Neville Goddard lo expresó como asumir la sensación del deseo cumplido. En el fondo estaba diciendo, no esperes el resultado, sé el resultado. El universo nunca ha sido lento. Has sido tú enviando señales divididas. Los experimentos de entrelazamiento muestran que partículas separadas por enormes distancias responden entre sí al instante. Si ese nivel de conexión es posible en la materia, ¿cómo no va a responderte tu propia realidad? El tiempo no era la barrera, la alineación sí.
Y entonces surge otra pregunta. Si es instantáneo, ¿por qué mi vida sigue igual? Porque no estabas observando desde el estado. Estabas observando desde la carencia, desde el deseo, desde la duda, desde la espera. Y el campo, impecable, solo te lo devolvió al instante. Cada vez que te descubras dudando del cambio, detente unos segundos y formula esta pregunta. Si ahora mismo fuera la versión de mí que ya lo logró, ¿qué detalle le sentiría distinto en mi cuerpo en este instante? No necesitas una emoción enorme. A veces es solo una ligera relajación en el pecho, un hombro que baja, una respiración que se suaviza. Ese pequeño cambio ya es una señal nueva. El campo no necesita intensidad, necesita precisión. A partir de aquí, aparece la diferencia esencial entre deseo y estado. El deseo es una de las fuerzas más malentendidas en la manifestación. La mayoría cree que cuanto más fuerte desean algo, más cerca debería estar. Pero en el lenguaje del campo cuántico, el deseo puro sin encarnación no atrae, separa. Porque el deseo declara, todavía no lo tengo. Y el campo, perfectamente neutral y honesto, refleja exactamente eso. No colapsas la realidad del deseo cumplido, sino la realidad donde sigues deseando. Esto incomoda porque desmonta la fantasía del si lo deseo con todas mis fuerzas, llegará. El deseo sin estado no une, marca distancia. El estado, en cambio, es identidad. El estado es quien estás siendo ahora, no lo que afirmas querer. Puedes desear abundancia mientras vibras escasez, y el campo reflejará escasez. Puedes desear amor mientras vibras indignidad, y el campo reflejará soledad. Pero cuando encarnas la frecuencia, aunque sea un poco y aunque sea durante pocos segundos, el campo responde en consecuencia. Cuando eres abundancia antes de la prueba llega. Cuando eres amor antes del encuentro, el encuentro aparece. El campo no responde al anhelo, responde al ser. La ciencia también apunta en esta dirección. Cuando la mente y el corazón están desincronizados, surge incoherencia. El cuerpo entra en estrés, la energía se dispersa y los pensamientos se aceleran. En ese estado, aunque repitas afirmaciones positivas, lo que transmites es tensión, y el campo refleja tensión. Pero cuando corazón y cerebro entran en coherencia, todo cambia. La señal se vuelve ordenada, suave y poderosa. Estados como la gratitud, la presencia o la compasión generan un campo más fuerte, más armonioso y más claro. No es misticismo, es biología en coherencia. Tu cuerpo se convierte en un transmisor certero y el campo responde en la misma frecuencia. Esta es la razón por la que muchos manifestadores fallan aunque trabajen duro. Transmiten dos señales a la vez. Dicen abundancia mientras sienten miedo. Dicen amor mientras sienten duda. Dicen salud mientras vibran resistencia. Y el campo no colapsa la máscara, colapsa la vibración dominante. La gran cuestión entonces es, si el deseo te mantiene en incoherencia, ¿cómo transformarlo en estado sin mentirte? ¿Cómo encarnar abundancia cuando tu cuenta está vacía? ¿Cómo encarnar amor cuando tu cama está vacía? ¿Cómo encarnar salud cuando tu cuerpo duele?
La respuesta no es negar la realidad presente. La respuesta es alineación deliberada. Entrenar al cuerpo para sentir una versión mínima pero auténtica del estado deseado. Cambiar del deseo al ser no requiere fuerza heroica, sino práctica inteligente. Y aquí entra la técnica de alineación. Es sencilla pero poderosa. Comienza deteniéndote. No pidas, no intentes, no anticipes, solo detente. La mayoría no cruza este umbral porque la mente corre hacia adelante intentando controlar. Pero la manifestación no nace del esfuerzo, nace del silencio. En esa quietud lleva la atención a la respiración. Inhala lento por la nariz hacia el abdomen y haz una breve pausa. Exhala por la boca y libera la tensión en los hombros, en el pecho y en la mandíbula. Cada ciclo reinicia tu sistema, disuelve la respuesta de supervivencia y abre espacio para la coherencia. Mientras inhalas, repite internamente: me alineo. Siente cómo la respiración expande tu cuerpo, como si el campo entrara en ti. Pausa un instante y deja que esas palabras se asienten en tu identidad. Al exhalar añade: primero suelto resistencia. Suelto duda. Suelto control. Inhala, me alineo. Exhala, primero suelto. Repite. El ritmo crea la frecuencia, y esa frecuencia es reconocida de inmediato por el campo. En pocos minutos el cuerpo cambia, el corazón entra en coherencia, el cerebro se sincroniza, el estrés se disuelve y la presencia se activa. Dejas de ser una señal fracturada pidiendo cambio y te conviertes en una señal completa, declarando ser. Desde aquí, visualizar ya no es esfuerzo, es expresión natural. Afirmar ya no es repetir, es recordar. La intención ya no es pedir, es decretar. Cuando te alineas primero, todo lo que haces después se vuelve coherente. El espejo limpio responde. Sin alineación, tus intenciones se dispersan. Con alineación, cada gesto se sostiene. Incluso con esta claridad aparece otra trampa: la adicción a la prueba externa. Te alineas, respiras, encarnas el estado y en cuanto abres los ojos, buscas señales. Miras la cuenta bancaria, revisas el móvil, esperas un mensaje, un gesto, una validación del mundo externo. En ese movimiento tan pequeño, la coherencia se rompe. Pasas de ser el observador que colapsa la realidad al mendigo que pide confirmación. La mente ha sido condicionada para creer antes en el espejo que en sí misma, pero la realidad no es la causa, es el reflejo. Esperar a que el espejo sonría antes que tú es la fórmula perfecta para un retraso eterno. El universo no retiene pruebas, refleja exactamente las que tú emites. Coherencia llama coherencia, duda llama duda. El campo siempre responde, pero responde a ti, no por ti. Imagina una radio. La música ya está sonando aunque tú no la escuches. Si oyes silencio, no es porque no haya emisión, sino porque aún no estás en la frecuencia correcta. Mirar el silencio y concluir que no funciona solo refuerza la sintonía equivocada. En cuanto ajustas el dial, la música entra de golpe. La manifestación funciona igual. Por eso tantas personas viven ciclos de casi. Se sienten poderosas en la meditación,
pero rompen la coherencia al exigir evidencia inmediata. Transmiten un estado de espera y el campo refleja espera. La trampa de la prueba externa crea la ilusión del tiempo, cuando en realidad el proceso es instantáneo. La neurociencia confirma que el cerebro no registra la realidad, la predice. Si anticipas retraso, tu cerebro filtra retraso. Si anticipas carencia, tu sistema nervioso amplifica carencia. Y el campo refleja esa anticipación con precisión. No es castigo, es retroalimentación exacta. La salida es invertir el orden para siempre. Dejar de permitir que la realidad dicte tu estado y empezar a dejar que tu estado dicte la realidad. Sonríe primero, sintoniza primero, alinea primero. Así la manifestación deja de ser un ritual ocasional y se convierte en identidad. Cuando tu sistema nervioso sostiene coherencia de manera estable, tu campo electromagnético se ordena y se fortalece. Esa claridad colapsa probabilidades con precisión. Los místicos lo resumían así: asume el deseo cumplido, y así será. La ciencia lo expresa de otro modo, pero apunta al mismo lugar. La coherencia es el puente entre el potencial y la forma. Vivir en respuesta instantánea no significa no tener dudas. Significa que, cuando aparecen, no destruyen tu estado. Respiras, regresas y repites internamente: me alineo primero. Permites que el campo responda sin pánico. Con el tiempo, este ritmo se vuelve automático. Dejas de buscar señales porque comprendes que la coherencia misma ya es la señal. Y entonces ocurre algo más grande que cualquier deseo individual. Cuando muchas personas encarnan coherencia, esa vibración se convierte en un campo colectivo. Cada alineación es una onda. Cada gesto consciente es un ancla. Cuantos más recuerdan la coherencia, más fácil se vuelve para el resto sentirla. Vivir en respuesta instantánea es dejar de ver el campo como algo externo y recordar que siempre ha sido parte inseparable de él. Antes de cerrar, haz una pausa y percibe tu cuerpo. Todo lo que acabas de escuchar no es teoría ni filosofía inspiradora. Es un recordatorio de cómo funciona realmente la creación en tu vida. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu estado está decidiendo qué versión de realidad se abre para ti. Lo que cambia tu vida no es lo que sabes, sino lo que sostienes por dentro cuando nadie mira. Este es ese momento, el instante en el que decides qué señal quieres transmitir al campo a partir de hoy. Si puedes permitirte esta pequeña pausa interior, si puedes darle a tu cuerpo unos segundos para integrar, notarás cómo algo empieza a recolocarse en silencio. Ese silencio es la puerta. Desde ahí, estas son las llaves maestras. Llave maestra 1. El campo no responde a cuánto haces, sino a quién estás siendo. Tu esfuerzo no mueve la realidad. Tu estado sí. Cuando cambias tu vibración interna, el campo responde sin resistencia. Llave maestra 2. La realidad colapsa en cuanto el observador se vuelve coherente. No hay espera larga. El cambio ocurre cuando asumes la identidad que corresponde a lo que deseas vivir. Llave maestra 3. El deseo sin encarnación genera distancia.
Querer no es suficiente. Si vibras carencia, manifestarás más carencia. Cuando encarnas el estado antes de verlo fuera, la separación desaparece. Llave maestra 4. La alineación es el punto de inicio de toda manifestación. Respirar, centrarte y llevar mente y corazón a coherencia convierte tus intenciones en una señal clara que el campo puede reflejar. Llave maestra 5. Buscar evidencia externa rompe la frecuencia. Cuando miras fuera para comprobar si ya funcionó, vuelves a la duda. La realidad no te confirma, te replica. Tú ajustas primero. La vida ajusta después. Si has llegado hasta aquí, algo en ti reconoce esta verdad. No estás esperando que la realidad cambie. Eres tú quien la mueve. Cada vez que eliges coherencia antes que miedo, presencia antes que duda, estado antes que deseo, estás entrenando a tu campo a responderte con precisión. Si quieres anclar lo que has activado hoy, puedes declarar internamente, me alineo primero. No como frase vacía, sino como elección interna, como recordatorio de la identidad que decides sostener. Gracias por estar aquí, por escuchar desde la presencia y por expandir esta resonancia al mundo. Recuerda, la realidad no tarda. Responde, y responde exactamente al estado que eliges habitar.